Buenas tardes. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Ahí ya te paso el hospedador. Está bien, es temprano igual todavía, pero bueno, yo ya estaba acá conectado esperando. Bueno, bueno, Voy a esperar igual a las 5 menos cuarto para que no me digan nada. perfecto. Bien. Están todos igual, ahí veo que hay dos alumnos, pero están en sala de espera todavía, ¿o no? No, no, ingresan directamente. Ah, ingresan derecho. Perfecto. Sí, sí. Bien. Bueno, vos después vas a abrir de nuevo la reunión de las 6:30, ¿no? El plan nuevo, sí, Perfecto. también. Tengo un continuado. Tengo este y después sigo 6:30. Ah, bueno, bueno. Listo, Así. Guillermo. Bueno, gracias. No, de nada, hasta luego. Hasta luego. Después a los que están acá, que se están conectando, les voy a pedir que se conecten con el audio y el video, por favor, ¿eh? Franco, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Es temprano igual todavía, vamos a esperar unos minutos, entonces yo ya estaba conectado desde temprano. Y hacen, y hacen, Buenas tardes, Tomás, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Estoy aprovechando mientras se van uniendo y tomo la asistencia. Ahí está, que se llama. Perfecto.
Hoy vemos la bolilla 2, ¿no? Exactamente. Vamos a ver bolilla 2 hoy. Emilio, ¿vos me escuchás? Me pone que está conectando con el audio, pero me parece que no se está conectando. Los que están presentes hasta el momento ya tuvieron acceso al campus, estuvieron viendo el material que ya se les ha ido subiendo. ¿Todo bien? Sí. Sí, ayer había desaparecido por un rato lo de la bolilla 5, pero ahora volvió a aparecer. Sí, no sé qué pasó. Sí, 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 me avisaron y no sé cuál fue el inconveniente. Pero bueno, está todo el material. Tienen el cronograma de clases también, programa, o sea, está todo subido ahí. Y Sí, de sí, hecho se les va a ir subiendo clases, algunas clases que teníamos grabadas, más allá de que estas que vamos a estar dando en vivo, de algunos temas vamos a estar dando también y subiéndoles clases que se grabaron de forma sincrónica, como para que tengan algo más para poder repasar, ¿no? perfecto. Abril. Menos cuarto en punto, empiezo. ¿Eh? Acá yo soy muy puntual. En 2 minutitos arrancamos con la clase. Lo que les voy a pedir en 2 minutos que activen cámara todo el mundo, así arrancamos.
Buen día, Guillermo. Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo es? ¿Estás? ¿Todo bien? Muy bien, acá estamos esperando Que se vayan acreditando todos. sí. Yo voy mirando ya de a poquitito quiénes están para tomar los presentes. Bueno, Y vamos a ir viendo si están con imagen también, que es importante. sí, ahí les pedí que activaran la cámara a todo el mundo, así ya arrancamos. Yo mientras tanto voy a ir empezando, vos anda viendo en los listados si hay alguno que por el nombre a lo mejor no te das cuenta, después le preguntamos quién es. ¿Eh? ¿Vos estás como anfitrión, Guillermo? Sí, yo estoy como anfitrión, pero entran Perfecto. automáticamente, así que no los tengo que admitir nada. Ah, ok, bárbaro. Así que, bueno, buenas tardes, les doy a todos en esta nueva cursada que estamos iniciando con esta clase. Me presento antes que nada, yo soy Guillermo Garaguso, estoy como adjunto a la cátedra. Me van a tener que sufrir a mí en varias clases acá. Así que la idea es, en esta situación que seguimos atravesando, tener una suerte de clases de forma sincrónica, que es lo más parecido que estemos en el aula, independientemente de que se les vaya subiendo también el material, como habrán visto, ¿no? Con clases grabadas, material de lectura, PowerPoint y demás, como para que ustedes vayan teniendo el material de estudio. Esto más allá, obviamente, de que la bibliografía con la cual ustedes se tienen que manejar son dos fundamentalmente. En primer lugar, la ley 24.522 con todas las modificaciones posteriores, es el texto por excelencia que ustedes tienen que estudiar. Bien, y después nosotros estamos recomendando para tener un libro de consulta, es una recomendación, ustedes pueden estudiar por el libro de texto que quieran o que prefieran, en la medida que esté actualizado, que es el Manual de Derecho Concursal de Darío Graciable, como material complementario de consulta, como para que puedan manejarse. Esto más allá de que mucha de la bibliografía se les va a ir subiendo al campus, como para que ustedes tengan para estudiar. Bien, les voy a decir que cualquier duda que se vaya generando acá en la clase, el que quiera levanta la mano, así yo lo puedo localizar, habilitan el micrófono y me preguntan. Interrumpen, no tengo ningún tipo de problema con esto. La idea es que haya una interactuación, ¿no? En esto. Entonces, no tengan temor en preguntar, en interrumpir si no queda algo en claro. Bien. Habiendo hecho estas aclaraciones, a los que se acaban de recién de acceder, les pido que habiliten cámara a todo el mundo. Vamos a empezar entonces con el tema de la clase de hoy, que es la bolilla 2. Hoy vamos a hablar de la bolilla 2, que vamos a abordar el tema de los presupuestos, presupuestos de los concursos. Acá nos vamos a referir en particular a tres, que son los presupuestos, ¿no? Que en materia concursal ustedes tienen que conocer. El denominado presupuesto objetivo, que es el fundamento del derecho concursal, que es ni más ni menos que lo que denominamos el estado de cesación de pagos. El presupuesto subjetivo, que se refiere a quiénes son aquellos sujetos que consideramos como sujetos concursables, y el presupuesto legal, que se configura en la determinación de la competencia del juez que entiende la causa y la resolución que dispone la apertura de un proceso concursal. O sea que tenemos tres presupuestos: el presupuesto objetivo, el presupuesto subjetivo y el presupuesto legal. Bien, vamos a ir en orden. Vamos a, en primer lugar, a hablar de lo que es el presupuesto objetivo, que es la noción o el concepto de lo que denominamos estado de cesación de pagos. Si ustedes se fijan, la ley no define qué es el estado de cesación de pagos, sino que solamente hace una referencia en el artículo primero a que este estado de cesación de pagos, o podemos llamarlo en forma sinónima, estado de insolvencia, es el presupuesto necesario y obligatorio para la apertura de los procesos concursales que están regulados en esta ley. Esto es lo que surge expresamente en el artículo primero. Dice: el estado de cesación de pagos, cualquiera sea el origen y la causa de las obligaciones a las que afecte, es presupuesto necesario para la apertura de los procesos concursales regulados en esta ley. Con esto, ¿qué nos está queriendo decir? Que para poder, en principio, acceder
algún proceso concursal de los que regula nuestra ley de concursos, el deudor debe acreditar y demostrar que se encuentra en estado de cesación de pago. ¿Hay excepciones? Sí, después las vamos a ver. Hay algunos casos de excepción. Pero la regla es esta, que si yo pretendo abrir un proceso concursal, debo acreditar el estado de cesación de pago o estado de insolvencia. Pero no lo define. No define qué es el estado de cesación de pago como este presupuesto necesario y obligatorio. Para lo cual entonces tenemos que decir que el estado de cesación de pagos es un dato objetivo del patrimonio, porque ustedes habrán empezado a ver o empezado a leer el concurso que estamos abordando en esta materia, derecho concursal, es el concurso que denominamos estático o patrimonial. Es esa situación de crisis o de insuficiencia patrimonial por la cual atraviesa en algún momento el patrimonio de un sujeto deudor. ¿Bien? Entonces hablamos del concurso patrimonial para distinguirlo del concurso dinámico, que es el concurso de mercado, o sea, esa fluctuación que puede existir entre oferta y demanda en un determinado mercado económico. El derecho concursal no aborda esta problemática, aborda el concurso patrimonial, el concurso estático. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de la cesación de pagos, es un dato referencial, objetivamente hablando, que se refiere a una situación del patrimonio de un sujeto deudor. Bien, que ese patrimonio va a tener ciertas características que lo tornan en un patrimonio impotente. O sea, es un dato objetivo del patrimonio que torna impotente ese patrimonio porque no puede atender al cumplimiento de sus obligaciones de forma regular. Bien, de esta forma podemos dar una primera aproximación a la noción de lo que es la cesación de pagos. Podemos decir entonces que es un dato objetivo del patrimonio que se traduce en una situación de impotencia que no le permite al deudor afrontar el cumplimiento regular de sus obligaciones. Bien, pero para que este estado de cesación de pagos sea un estado de cesación de pagos con la noción que acabamos de ver, debe revestir este dato objetivo del patrimonio dos características fundamentales. Una de ellas es que debe ser un estado que es generalizado. ¿Qué significa esto? Que este estado de impotencia del patrimonio afecta a la totalidad del patrimonio del deudor, o a la mayor parte de él, y no que le afecte a un bien en particular, sino que esta situación de impotencia se traduce en que está afectado todo su patrimonio, o la mayor parte de él. Entonces tiene que ser un estado generalizado. Y la otra circunstancia que se tiene que dar es que este estado también debe ser permanente. Referido la noción de permanencia, no a una circunstancia de cuantificarla en meses o en años o en días, sino la permanencia se refiere obviamente a una cuestión temporal, pero relacionada con que el deudor no logra revertir esta situación de impotencia adoptando soluciones normales para lograr dar vuelta a esta situación. Que para lograr revertir esta situación, ¿qué demandaría en cabeza del deudor? Que él tenga que adoptar medidas extraordinarias. Les pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, me dedico a la actividad comercial y estoy atravesando una situación de impotencia patrimonial, y a mí me permite revertir esta situación de impotencia, la venta de los productos que justamente comercializo, no estaría configurada esta situación de la permanencia, porque adoptando medidas regulares o normales, yo logro revertir esta situación. Ahora, cuando yo no logro revertir esta situación mediante la operatoria normal comercial, y esto, por ejemplo, me demandaría para lograr salvar esta situación, que en vez de vender los productos que comercializo, empiece a vender maquinarias, ¿no?, con las cuales elaboro esos productos, ya no son mecanismos normales o regulares para revertir esta situación. Lo cual está demostrando que esta impotencia entonces está instaurada ya en el patrimonio de forma permanente. Entonces, la permanencia se refiere a esto. ¿Cómo entonces podemos definir el estado de cesación de pagos o estado de insolvencia? Como el estado generalizado y permanente de un patrimonio que no le permite al deudor afrontar de forma regular el cumplimiento de sus obligaciones. Bien, esta es una noción que podemos dar del concepto de lo que es la cesación de pagos.
La ley también, perdón, la ley, el concepto acá nos habla de la regularidad en el cumplimiento de las obligaciones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que se cumpla una obligación de forma regular? Y nos estamos refiriendo puntualmente a que sea el cumplimiento en el modo convenido y en el tiempo estipulado. Si yo, por ejemplo, asumí un compromiso de pagar una X cantidad de pesos en una fecha determinada, cumplo regularmente la obligación si en la fecha indicada pago esa suma de pesos. Ahora, si en la fecha indicada pago parcialmente esa suma de pesos y completo la diferencia de ese precio con la entrega de bienes, ¿cumplo regularmente la obligación? No, no la cumplo regularmente. Si bien cumplo, y si me aceptan cumplir la obligación, no la cumplo de forma regular. ¿Por qué? Porque no ha sido en la forma convenida, ¿sí? En el tiempo estipulado. Lo mismo podría ocurrir si en vez de pagarlo el día que tenía que pagarlo, lo pago 2 días después. ¿Cumplo regularmente la obligación? No. Y alguno podría decir, bueno, pero se demoró 2 días nada más, no es tan grave. Pero lo que uno debería preguntarse acá es, ¿por qué no pagó en la fecha que estaba convenida? Puede ser que se deba a motivos que están relacionados con su situación patrimonial, o puede ser que no. ¿Por qué digo puede ser que no? Porque podría ser caso que sea una persona absolutamente desprolija en el manejo de sus negocios, que no tenga una agenda y que se le haya pasado por alto simplemente la fecha que había acordado y que no la anotó. Pero podría ser porque en la fecha en que él tendría que haber asumido ese compromiso, no contaba con los recursos como para poder afrontarlo. Y recién los tuvo 2 días después. Entonces no cumple de forma regular. Bien. Nuestra ley de concursos nos exige como una pauta obligatoria a que si se quiere acceder a un proceso concursal para resolver el conflicto que genera justamente la situación entre el deudor y sus acreedores, que es lo que pretende en forma inmediata el derecho concursal resolver, esta situación de conflicto suscitada entre el deudor y sus acreedores. Si pretende entonces recurrir para resolver este conflicto a algún proceso concursal de nuestra ley, y hablo en plural, porque ustedes a esta altura ya tienen que ir sabiendo que no hay un único proceso concursal. Tenemos varios procesos concursales, ¿no?, que permiten resolver el conflicto. El concurso preventivo, el concurso en caso de agrupamiento, el concurso del garante, el acuerdo preventivo extrajudicial, la quiebra en sus diferentes variantes. O sea, tenemos un abanico de procesos concursales que todos nos van a poder permitir resolver la litis concursal o el conflicto plurisubjetivo de intereses que genera esta situación de impotencia del patrimonio. En todos los casos, nos es requerido por la ley en el artículo 1 que se deba acreditar por parte del deudor este estado de cesación de pagos como condición para la apertura de los procesos concursales. Dijimos que esta era la regla. Bien, antes de seguir avanzando con el tema debemos hacer una pequeña referencia a algunos antecedentes de evolución de la noción del estado de cesación de pagos con sus diferentes tesis que se han elaborado a lo largo de la historia. Bien, originariamente se había establecido la tesis materialista en materia de prueba de la cesación de pagos, referida a que la cesación de pagos de qué forma se probaba. Y se probaba mediante el incumplimiento, la mora en el cumplimiento de una obligación. Cuando un deudor incumplía una obligación, sin ponerse a indagar cuál era la causa de ese incumplimiento, simplemente la circunstancia de haber incumplido una obligación, automáticamente lo colocaba en mora y esto lo ponía en situación de cesación de pagos. Esto es lo que decía la teoría materialista, la teoría clásica materialista. Estamos hablando de comienzos del siglo XX, ¿no? En 1902, con la sanción de la primera ley de concursos, la 4156, esta era la noción que imperaba, ¿no? Era incumplimiento igual a cesación de pago. Teoría materialista. Y esta teoría era sostenida por prestigiosos doctrinarios, ¿no?, con peso específico, a los cuales era muy difícil de discutirles
la posición que ellos estaban defendiendo, pero como ustedes saben, cuando alguna tesis tiene alguna flaqueza o algún punto endeble, tarde o temprano se empieza a cuestionar. Tuvieron que pasar unos cuantos años para que se empezara a cuestionar esta tesis materialista en materia de prueba de la cesación de pagos, para que se avanzara en esta evolución en cuanto a la prueba y se llegara a la tesis intermedia. ¿Bien? La tesis intermedia cuestionaba principalmente una circunstancia, que era el hecho de que un mero incumplimiento, un único incumplimiento de una obligación, no podía traducir en que el sujeto se encontrara en cesación de pago. Que no podía, por un solo incumplimiento, poner al sujeto en este estado tan grave que es el de la cesación de pago. Que debía haber una sucesión de incumplimientos, una pluralidad de incumplimientos, para que se configure este estado de cesación de pago. Y si bien avanzó en este punto, esta tesis, en el sentido de que no sea un mero incumplimiento, un único incumplimiento, cesación de pago, sino que sea una sucesión o una pluralidad de incumplimientos los que coloquen en cesación de pago, esta misma tesis, al igual que la clásica, pecaban y cometían el mismo error en punto a que no indagaban acerca de cuáles habían sido las causas de ese incumplimiento. Que esto fue lo que se les criticó a ambas teorías, tanto a la clásica como a la intermedia. Estamos de acuerdo en que un mero incumplimiento no puede poner en cesación de pago a un sujeto. Pero si hay una pluralidad, tampoco esa pluralidad lo puede poner automáticamente en estado de cesación de pagos si uno no indaga acerca de cuáles son las causas de ese incumplimiento. Les voy a poner un ejemplo para que les quede bien gráfico. Supongamos que yo he contratado o he asumido compromisos con distintos acreedores viviendo en Mar del Plata, en la ciudad de Buenos Aires. Bien, establecí que tenía que pagarle a distintos acreedores en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, sumas X, y a tal fin entonces coordiné que sobre fin de este mes iba a ir a pagarles esas obligaciones que asumí. Muy bien. En la fecha que tengo que asumir esos compromisos, voy viajando hacia la ciudad de Buenos Aires en auto y me accidento. Por lo tanto, las obligaciones que había asumido no pueden ser cumplimentadas en función de que sufrí un accidente y si bien no me maté, quedé internado y bueno, obviamente no pude llegar al lugar para cumplir los compromisos que había asumido. De acuerdo con esta tesis, como también la clásica, el incumplimiento, sin indagar cuál fue la causa de ese incumplimiento, nos coloca en estado de cesación de pago. Y yo les pregunto a ustedes, ¿esto les parece que es lógico, que es justo? ¿No? Que se asuma esa determinación de decir, bueno, no, acá no incumplió una sola, iba a pagar varios compromisos. Como hay una pluralidad, está en cesación de pago. El mismo error que se le criticaba a la teoría clásica, que no indagaba acerca de cuál era la causa de ese incumplimiento, se reedita en este caso, porque puede darse por una sola obligación o por una pluralidad. Esto motivó a que se cuestionara nuevamente esta tesis y se continuara en la evolución en materia de prueba de la cesación de pagos a lo que actualmente tenemos regulado en nuestra ley y que está en forma expresa incorporado en nuestro texto legal en el artículo 79, que lo que ha hecho es incorporar lo que se denomina la tesis amplia en materia de prueba de la cesación de pagos, la cual se traduce en decir que la cesación de pagos puede ser demostrada a través de diversos hechos reveladores de la cesación de pagos, entre los cuales uno de estos hechos reveladores puede estar configurado por la mora en el cumplimiento de una obligación, pero no excluye otras situaciones de hecho que se pueden plantear y que puedan llegar a demostrarle al juez, en este caso, que está configurado este estado de cesación de pagos. Por ejemplo, el artículo 79 nos dice la confesión judicial o extrajudicial expresa que hace el propio deudor de su situación patrimonial. ¿Este es un hecho revelador de la cesación de pagos? Sí, de acuerdo con nuestra ley, en el artículo 79, dice que este es un hecho revelador de la cesación de pagos. O también menciona, por ejemplo, la venta de bienes a precio vil. Este es un típico ejemplo que es demostrativo muchas veces de que un sujeto está en cesación de pagos. ¿Qué significa
vender bienes a precio vil. Cuando uno los vende por debajo, por ejemplo, por debajo del precio de costo. Si yo tengo un producto que a la venta al público sale 20, de costo me sale 15, y lo estoy vendiendo a 10, ¿esto es normal? ¿Qué podrían decirme ustedes? Está perdiendo plata, lo está mal vendiendo, lo cual es de toda lógica. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿y por qué hace eso? Porque necesita liquidez, porque a lo mejor está necesitando dinero efectivo como para cubrir, ¿no?, algunos problemas que puede estar atravesando. Entonces, ¿qué está haciendo? Está mal vendiendo sus bienes. Vende los bienes a precio vil. Y esto es un hecho demostrativo de que está en cesación de pago. O también menciona la ley, aclaro que la enumeración que hace el artículo 79 de nuestra ley de concursos es meramente ejemplificativa, es enunciativa. No deja cerrado únicamente a los casos que menciona ahí, sino que es enunciativa. Otro de los ejemplos que dice, bueno, por ejemplo, la fuga o ausencia del deudor del lugar del negocio sin dejar a cargo una persona responsable de los mismos. El caso típico, bueno, de golpe, de un día para el otro, el titular de la hacienda comercial bajó la persiana y se fue. Desapareció. Y no dejó a nadie a cargo del negocio. Porque si dejó un perejil, ¿no?, a cargo del negocio, pero que es para que reciba los golpes, no se configuraría esto. Aquí estamos hablando cuando se ausenta o se fuga directamente sin dejar persona a cargo de sus negocios. ¿Esto es demostrativo del estado de cesación de pago? Sí, claro. O la clausura del establecimiento. También puede ser un hecho demostrativo, ¿no?, del estado de cesación de pago. Obviamente cuando esta clausura obedece a cuestiones de índole patrimonial o económica. Porque si lo clausuran porque infringió, por ejemplo, una normativa municipal en materia de publicidad, puso un cartel que no podía poner, ¿no?, o más grande de lo que le habilitaba, nada tiene que ver con esto, pero si lo están clausurando porque no paga, ¿no?, determinadas tasas, impuestos y demás, la clausura es un hecho demostrativo del estado de cesación de pagos. O dice la ley en el artículo 79, o cualquier otro medio ruinoso o fraudulento tendiente a demostrar esta situación. Lo cual deja abierta, como les dije, que esta es una enumeración que es simplemente enunciativa. Pero es muy importante tener en cuenta acá que la incorporación de esta tesis amplia ha sido un avance sustancial y fundamental en materia de la prueba de la cesación de pagos. Porque fíjense cómo pasamos de que el incumplimiento de una obligación constituía el deudor en estado de cesación de pagos a esta situación que es mucho más abarcativa, mucho más flexible, que permite contemplar mejor la situación de cesación de pagos al indicar que puede haber diversos hechos reveladores de la cesación de pagos. Por supuesto que el artículo 79 también menciona la mora en el cumplimiento de una obligación, que es el caso más típico, pero no lo circunscribamos a que el único hecho que pueda demostrar que está en cesación de pagos es la mora. No, la ley permite otras circunstancias como hechos reveladores de la cesación de pagos. Una cosa más les quiero decir acá. Si yo les digo, la cesación de pagos es el presupuesto objetivo, como estamos viendo, de los procesos concursales. Y si uno habla de la prueba de la cesación de pagos, si yo le digo, bueno, ¿se puede probar la cesación de pagos? Y la respuesta tiene que ser no, es negativa. Yo no puedo probar la cesación de pagos. La cesación de pagos, como le dije, es un dato objetivo de un patrimonio que se traduce en esta situación de impotencia, ¿no?, que se da generalizada y permanente y que no le permite cumplir regularmente las obligaciones. Lo que yo puedo eventualmente demostrar y probar es un hecho concreto que le demuestra a un tercero, que en este caso va a ser el juez, que realmente estoy atravesando esa situación patrimonial. O sea que la cesación de pagos en sí misma, yo no puedo probarla. Yo lo que puedo probar es un hecho que le demuestra al juez que realmente estoy en cesación de pagos. Esto siempre les pongo el mismo ejemplo, también para que ustedes lo puedan ver. Tomemos en cuenta un sentimiento. Vamos a ir por el lado malvado, el odio. ¿No? Entonces yo le digo a usted, bueno, defíname o pruébenme el odio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? A lo mejor alguno de los que está acá asistiendo a la clase tiene una faceta poética y entonces poéticamente me lo define en una frase que es el odio.
muy lindo. Yo les miro las caras, que por suerte las puedo ver acá, ¿no? Y veo o esbozo caras serias, ¿no? O alguna sonrisa, y a lo mejor yo no me doy cuenta que ustedes están atravesando un sentimiento de odio hacia mi persona. ¿Bien? ¿Esto por qué? Es lo mismo que la cesación de pagos. Es una situación que está ahí latente, pero hasta que no haya un hecho que me permita concretar efectivamente que ese sentimiento aflora, yo no me puedo dar cuenta ni lo puedo probar. Ahora, si veo a alguno de ustedes que se levanta de su silla, se dirige hacia la cocina y me acerca a la pantalla una cuchilla, ahí ya entonces puedo darme cuenta de que sí, afloró el sentimiento de odio. Esto es lo que sería el hecho revelador del sentimiento. En la cesación de pago se da la misma situación, el hecho revelador de la cesación de pago. Entonces, cuando hablamos de la prueba, es la prueba de un hecho revelador de esta cesación de pago. Alguno dirá, bueno, es una sutileza. No, no es una sutileza. Es algo importante a tener en cuenta, porque la cesación de pago en sí misma no puede ser materia de prueba. Yo demuestro hechos reveladores de la cesación de pago. A punto tal, esto es así, que cuando un acreedor le quiere pedir la quiebra a un determinado deudor, a los efectos de demostrar el presupuesto objetivo, la ley claramente dice que él tiene que demostrar hechos reveladores de la cesación de pago. Y no dice que tiene que probar la cesación de pago. O sea que lo dice correctamente. Sí, es correcto. Bien. Les dije que la regla, hasta acá venimos bien. Si venimos bien, para arriba. Perfecto. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Les dije entonces que la regla en materia de cesación de pagos es que cualquiera sea el proceso que se tenga que abrir, es necesario acreditar este estado de cesación de pagos que es el presupuesto objetivo. Pero el artículo primero dice, salvo en dos situaciones, referidos a dos artículos que yo no pretendo que ustedes sean numerólogos, ni mucho menos, sí que sepan el contenido. Dice salvo en los casos de los artículos 66 y 69. ¿Bien? ¿A qué se refieren estos dos artículos 66 y 69? A dos tipos de procesos concursales, que son el concurso en caso de agrupamiento, el 66, y el acuerdo preventivo extrajudicial, el artículo 69. ¿Y por qué habla que serían excepciones en este caso? Les voy a hacer una primera aclaración. Las excepciones legales que está marcando este artículo primero son excepciones que son algo engañosas, son mentirosas en realidad. Pueden serlo como pueden no serlo, porque es una cuestión de interpretación en muchos casos. ¿Por qué dice que es una excepción el artículo 66? Por supuesto que el tema del concurso en caso de agrupamiento, ustedes lo van a abordar en clases futuras, en mayor profundidad, y hoy voy a hacer una pequeña referencia. Para que ustedes entiendan, este es un tipo de proceso que permite el concursamiento de los integrantes de un conjunto económico. En forma conjunta, permite que todos los integrantes de este agrupamiento económico se presenten ante un mismo juez. ¿Por qué lo menciona como excepción el artículo 66? Porque dice, cuando quiera acceder a este proceso, se requiere que solamente uno de sus integrantes se encuentre en cesación de pagos y que esa cesación de pagos afecte a los restantes integrantes del grupo. ¿Por qué es mentirosa la excepción? Porque si yo tomo en cuenta, a los efectos de pedir el concurso en caso de agrupamiento, el sujeto que está en cesación de pagos y que esa cesación de pagos se traslada o afecta a los restantes integrantes del grupo, ¿es excepción a lo que estamos hablando acá? No, no sería una excepción porque él tiene que demostrar que está en cesación de pagos. Ahora, si los pongo en la vereda de enfrente, es uno de los integrantes del grupo que no está directamente en cesación de pagos, pero la cesación de pagos de el otro me afecta a mí, ahí sí podría darse esta situación de excepción, porque él no está directamente en situación de pago. ¿Bien? Entonces, por eso la ley habla como una excepción en el supuesto del concurso en caso de agrupamiento. Más dudosa aún es la hipótesis del artículo 69, que nos habla del acuerdo preventivo extrajudicial. ¿Por qué? Porque la ley dice que este acuerdo, que es un contrato que se celebra en la esfera privada, puede ser sometido a homologación judicial. Y cuando uno quiera someterlo a homologación judicial, la ley en el artículo 69 dice
que el deudor que se encuentre en estado de cesación de pagos o en dificultades económicas o financieras de carácter general pueden requerir la homologación judicial. Les diría que en este caso, en función de la redacción que tiene este artículo, es más semántica que real la diferencia. ¿Por qué? Porque supóngase que hoy yo me levanté cruzado y digo, no tengo ganas de decir cesación de pagos. Voy a ser un poco más sofisticado. Y en vez de decir cesación de pagos, hablo de dificultades económicas y financieras de carácter general, como dice el artículo 69. Yo les pregunto a ustedes, ¿existe una diferencia entre esto y la noción que acabamos de ver de lo que es el concepto de la cesación de pagos? Y les puedo asegurar que no, que es muy finita la línea que podría distinguir una situación de la otra. Distinto hubiese sido si la ley hubiese dicho dificultades económicas o financieras, solo, sin agregarle el carácter de la generalidad. Porque fíjense que la generalidad también era un carácter que estaba presente en la noción de cesación de pagos, generalidad y permanencia. En este caso, al decir dificultades económicas o financieras de carácter general, es prácticamente decir lo mismo que estar en cesación de pagos. Y si yo pretendo la homologación judicial diciendo que estoy en cesación de pagos, provoco la apertura del proceso concursal teniendo que demostrar la cesación de pagos, con lo cual no sería una excepción. Por eso es que la ley, si bien nos menciona como excepción, hay que tomarlos con pinzas, estos dos casos. Por supuesto que son excepciones, y que si se les pregunta el día de la evaluación cuáles son las excepciones al presupuesto objetivo, hay que mencionarlos. Pero les hago esta aclaración. Ahora, hay 3 casos más que no están expresamente mencionados en la ley y que sin embargo son excepciones, ¿no?, al presupuesto objetivo. ¿Traducidas en qué? En que se trataría de procesos concursales que se abren sin que se tenga que demostrar por parte del sujeto sobre el cual recae el proceso que está en cesación de pagos. Y acá sí son reales, ¿eh? Acá no hay ninguna cosa media engañosa, como en el caso que les planteé recién. Acá es real. ¿Qué casos tenemos acá? Vamos en orden de aparición de números de artículos. Artículo 4. La quiebra declarada en el exterior es causal para la apertura del proceso concursal en el país. Si a mí me declaran una quiebra en el extranjero y tengo patrimonio en el país, la quiebra que declara en el extranjero es causal suficiente para que pueda abrir el concurso en el país, sin tener que demostrar en el país que estoy en cesación de pago. Con solo acreditar que me declararon la quiebra en un país extranjero, esto es suficiente como para que se provoque la apertura del proceso concursal en el país. Primer caso, no hay duda acá. Segundo supuesto, artículo 68, concurso del garante. En este caso, tampoco hay duda, porque la ley permite, en un proceso que se llama concurso del garante, que el garante y el garantizado puedan tramitar en forma conjunta sus procesos concursales. Y para que el garante pueda someterse a proceso concursal, lo único que le exige el artículo 68 es que él demuestre que ha afianzado una obligación de su obligado principal por cualquier título que fuese. Esto es lo que le exige. No le exige que él tenga que demostrar que está en cesación de pago, sino que le exige que él ha afianzado una obligación de su obligado principal. Esto no quiere decir que en muchos casos, tanto garantizado como garante, estén en cesación de pago. Ahora, si yo quiero acceder al concurso del garante, la ley no me exige, no me requiere que yo tenga que demostrar que estoy en cesación de pago. Bien, tercer supuesto, artículo 160. Estamos ante una hipótesis de extensión de la quiebra, que por supuesto van a ver más adelante, en donde estamos hablando de la quiebra que se le va a declarar a un socio que forma parte de una sociedad en donde su responsabilidad es ilimitada y solidaria. La quiebra de la sociedad importa automáticamente la quiebra del socio con responsabilidad ilimitada y solidaria. Ejemplo, si yo tengo una sociedad colectiva integrada por 3 socios, si quiebra la sociedad, ¿cuántas quiebras se van a abrir en este caso? 4, la de la sociedad y la de un socio en forma particular, ¿no?, automáticamente. Y la pregunta es, ¿el socio en forma individual tiene que demostrar él que está en cesación de pagos para que se decrete su quiebra? No, porque la quiebra de estos socios con responsabilidad ilimitada y solidaria por el tipo social de que forman parte
se produce de forma automática. Entonces, se abre un proceso concursal sin que se tenga que demostrar ese estado de cesación de pago. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? Sí. Perfecto. Cerramos entonces presupuesto objetivo. Pasamos ahora al presupuesto subjetivo. Cuando hablamos del presupuesto subjetivo, tenemos que responder... Te interrumpo. Sí, Vir. Un segundo. Por ahí en el chat surgió que alguien quería que repitas el concepto de estado de cesación de pagos. Hoy de nuevo, ahí lo repito, es un dato objetivo del patrimonio que se traduce en una situación de impotencia, dado por los caracteres de la generalidad y la permanencia, que no le permiten al deudor afrontar regularmente el cumplimiento de sus obligaciones. Bien, ese sería el concepto de lo que es un concepto de los tantos. Lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta acá son principalmente 4 elementos. La impotencia de un patrimonio, la generalidad en la situación a la que afecta esta situación de impotencia, la permanencia, ¿no?, de esta situación que se plantea acá, y la regularidad o no en el cumplimiento de las obligaciones. Esos son los elementos que hay que tomar en cuenta. ¿Bien? Vamos entonces al presupuesto subjetivo. Respondiendo a una pregunta, en este caso, que estaría dada en cualquier persona o cualquier sujeto puede acceder a los procesos concursales que regula nuestra ley 24.522. Esto es lo que tenemos que respondernos acá. Y la respuesta cuál tiene que ser: no, no cualquier persona. Solamente podrán acceder a aquellos que consideremos sujetos concursables. Y para esto entonces tenemos que echar mano de qué artículo de la ley. Artículo 2. El artículo 2 se refiere puntualmente a quiénes son aquellos sujetos que consideramos sujetos concursables. Hago una aclaración previa. La denominación que mantiene nuestra ley de concursos no está ajustada a la normativa o a la denominación que adoptó desde el año 2016 a la fecha la unificación de nuestro Código Civil y Comercial. Que por más de que se ha dicho en más de una oportunidad que la unificación de los Códigos Civil y Comercial no produjo reformas en la ley de concursos, no las produjo en forma directa, pero indirectamente sí, provocó y provoca modificaciones. Este es un punto, por ejemplo, que una cuestión que era una cuestión menor, una cuestión de denominación, sí, pero hay que ajustarlo a la nueva denominación. ¿Por qué? Porque la ley dice que el primer sujeto concursable a que hace referencia dice las personas de existencia visible, lo que antes eran las personas físicas y lo que hoy actualmente son las personas humanas. Entonces, lo que yo les voy a pedir es que utilicemos la denominación vigente legal, personas humanas. Cuando hablamos de personas humanas, es en toda su amplitud de la noción o del concepto. ¿A qué me refiero con esto? A que en la situación de persona humana queda comprendida toda persona humana, por más de que tenga alguna situación que la torne incapaz, por ejemplo. Y yo a ustedes les pregunto, ¿podría someterse a un proceso concursal el patrimonio de un menor? Sí, claro, se puede. ¿El menor puede tener un patrimonio a su nombre? Sí. Y si en algún momento está atravesando ese patrimonio una situación de impotencia patrimonial que se traduce en una cesación de pagos, ¿no puede someterse a un proceso concursal para resolver este conflicto? Sí. Claro que uno tendrá que distinguir en este caso, ¿no?, el sujeto concursable de quien está legitimado activamente para pedir el concurso. El sujeto concursable va a ser el patrimonio del menor, no hay duda. ¿Pero va a poder el menor, él, presentarse firmando la demanda para que se abra el concurso? No. ¿A través de quién lo tendrá que hacer? De sus representantes legales. Ya sea sus representantes legales naturales, sus padres, o si no lo tuviesen, los que han sido nombrados en el proceso, su tutor. La misma situación ocurriría si se trata, por ejemplo, de una persona humana que tiene alguna inhabilitación o alguna incapacidad, pues se trata de un incapaz o de un inhabilitado, que no lo excluye de ser considerado un sujeto concursable. ¿Es sujeto concursable? Sí, su patrimonio,
Y tenemos que hacer esta misma distinción de sujeto concursable de lo que es el legitimado activo. Legitimado activo, ¿quién será? El curador, ¿no? Pero el sujeto concursable va a ser el patrimonio del incapaz o el inhabilitado, con lo cual no lo excluye. Más aún, ni siquiera en la situación de deceso o muerte del titular del patrimonio, persona humana, afecta a la posibilidad de que pueda accederse a un proceso concursal. Porque fíjense ustedes que el artículo 2, en el segundo apartado, dice, quedan comprendidos también, como situaciones de considerarse sujetos concursables, el patrimonio del fallecido, dice, en tanto y en cuanto se encuentre separado de sus herederos. O sea que la amplitud que tiene nuestra ley en materia de persona humana es total. No hay ninguna circunstancia que limite a lo mejor la capacidad de ese sujeto que afecte a la posibilidad de poder someterse a un proceso concursal. Ni siquiera la muerte. Porque permite, en la medida que esté separado el patrimonio del causante, del de sus herederos, esta posibilidad. Y esto además se ve ratificado por el artículo 2360 de nuestro Código Civil y Comercial, que permite el concursamiento, la quiebra de lo que se llama el patrimonio indiviso insolvente, que permite justamente esta posibilidad. Bien, entonces, primera hipótesis, persona humana, con todas estas variantes que les acabo de decir. Segunda hipótesis, que la ley de concurso sigue hablándoles de personas de existencia ideal de carácter privado. Antigua denominación, hoy hablamos de personas jurídicas privadas. ¿Cuáles son las personas jurídicas privadas? Y tenemos que echar mano del Código Civil y Comercial acá. Artículo 148 del Código Civil y Comercial, que se refiere a quiénes son aquellas personas jurídicas privadas. Me interesa remarcar acá un punto porque muchas veces se limitan a decir, bueno, personas jurídicas privadas son todos los tipos sociales que contempla nuestra Ley General de Sociedades. Y punto. ¿Y nada más? No, por supuesto que hay más. Los tipos sociales de la Ley General de Sociedades, como los tipos sociales que han creado otras leyes, que han creado tipos societarios, como por ejemplo las SAU, las Sociedades Anónimas Unipersonales, o las SAS, las Sociedades Anónimas Simplificadas, ¿son sujetos concursables? Sí, por supuesto. Pero hay figuras que están dentro de la Ley General de Sociedades que no son sujetos concursables, por una simple y sencilla razón. No son sujetos. Lo primero es que tienen que ser sujetos. Si yo a ustedes les pregunto, una UTE o una ACE, cuya regulación está en la Ley General de Sociedades, ¿son considerados sujetos concursables? No. ¿Por qué no? Porque son contratos asociativos, no son sujetos. Una unión transitoria de empresas o una asociación de colaboración empresaria no son sujetos concursables porque no son sujetos, son contratos. ¿Bien? Pero además de esto, por eso hacemos la referencia al artículo 148 del Código Civil y Comercial. También tenemos otras situaciones como son las de las asociaciones, las fundaciones, las mutuales, las simples asociaciones, las iglesias, salvo la católica, que es una persona jurídica pública, el resto de las iglesias son personas jurídicas privadas. Los consorcios de copropietarios de administración, que fue una novedad, una incorporación que trajo, ¿no?, la unificación del Código Civil y Comercial. Todos estos supuestos son personas jurídicas privadas. Y como tales entonces que son sujetos concursables. Y desde el año 95 a la fecha, que es la fecha en que se sanciona la ley 24.522, su texto originario que después sufrió varias modificaciones en estos últimos años, se incorporó en esa fecha, en el año 95, también la posibilidad de que se considere sujeto concursable aquellas sociedades en las que el Estado nacional, provincial o municipal forme parte de esa sociedad y cualquiera sea el grado de su participación. Esto fue un avance muy importante. ¿Por qué? Porque estamos frente a un socio que no es cualquier socio, es el Estado. Y que ustedes bien saben que el Estado nacional, provincial o municipal, o sus entidades autárquicas o descentralizadas, son considerados personas jurídicas públicas, y como tales no son sujetos concursables. Ahora, distinta es la situación cuando el Estado participa en una sociedad que se constituye a través de una persona jurídica privada como socio.
Si el Estado forma parte de esa sociedad, la ley en el año 95 incorporó esta posibilidad de que pueda someterse a procesos concursales a las sociedades en las que el Estado forme parte. Hubo una pequeña discusión acá, cuando recién se había sancionado la ley con un fallo, que terminó con un fallo que fue el fallo ATC, en donde se discutió la parte que dice, el artículo dice, cualquiera sea el grado de su participación. Porque había algunos autores, cuando recién se había sancionado la ley, que decían que si hablaba de participación era del 0,01 al 99,9%. Pero que si la participación del Estado en la sociedad era del 100%, no eran sujetos concursables. Bueno, la discusión duró poco, porque al poco tiempo de haberse sancionado la ley 24.522 en el año 95, se presentó en concurso preventivo ATC, el canal de televisión, en donde se daba la particularidad que la participación estatal en esa sociedad era del 100%. ¿Y qué pasó? Se abrió el concurso. Y en pocos renglones, el juez que dijo, muy simple, señores, la ley dice, cualquiera se vea su participación. Y si es del 100%, no lo excluye. No lo excluye. Puede entonces someterse. Se terminó la discusión. Cualquiera sea agregado su participación es considerado un sujeto concursal. Y nos queda por abarcar una situación más que está dentro del segundo párrafo del artículo 2, que además de mencionar que se considera un sujeto concursable el patrimonio del fallecido en la medida que se encuentre separado de sus herederos, también contempla la situación de los bienes que estén en el país respecto de un deudor que esté domiciliado en el extranjero. Dice la ley permite justamente someter a un proceso concursal y como considerarlo un sujeto concursable a los bienes que estén en el país respecto a un deudor que esté domiciliado en el extranjero. Esto es muy importante porque el deudor que está en el exterior tiene que tener fijado su domicilio y no una simple residencia, por más que sea una residencia extendida, que pueda estar por 6 meses, no, tiene que tener su domicilio en el exterior y que le hayan quedado bienes en el país. Y en función de esto, entonces, la ley permite que ante un patrimonio, que si bien no es el caso del fallecido, que su titular desapareció porque murió, en este caso no desapareció, pero está ausente porque está domiciliado en otro país. Si han quedado bienes en el país, permite considerarse un sujeto concursable este patrimonio constituido por los bienes que están en el país. Bien, acá uno tiene que preguntarse, bueno, ¿y cuáles son las excepciones que prevé en forma expresa la ley a considerarse sujetos concursables? Hay excepciones de algunos sujetos que no son o no pueden someterse a los procesos concursales de esta ley. Y ustedes van a ver que el artículo 2 en su último párrafo hace referencia a 3 hipótesis de excepción, que nuevamente recurre a los números, ¿no? Y si tienen números, estudien económicas, no de derecho, no pretendo que sepan los números. Y lo que sí les tengo que decir acá es que de las 3 hipótesis que menciona ahí, solamente ha quedado vigente una de ellas. La ley hacía referencia a que excluía 3 situaciones. La de las mutuales, que con una reforma posterior ocurrida en el año 2001, que modificó un artículo de la ley 2321, que fue el artículo 37, originariamente en el año 95, las mutuales no podían someterse a un proceso concursal. Pero con esta reforma del 2001, se modifica este artículo y las mutuales del 2001 a la fecha son sujetos concursables, o sea que eliminó esa exclusión. La otra situación, que es muy paradójica la que se planteó acá, en el año 95 existían este tipo de entes, a la fecha no están más, están extinguidos como los dinosaurios, es el régimen que había creado la ley de las AFJP, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Algunos de los de acá presentes recordarán algo, otros no, porque son jóvenes, ¿no? Y a lo mejor no saben ni de lo que estoy hablando acá. Pero en un momento acá, el ANSES desapareció y los fondos de los jubilados eran administrados por empresas privadas, a través de lo que se llamaban las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Estos órganos, estos sujetos, no eran sujetos concursables, no podían acceder. Hoy, mantener esta exclusión no tiene mucho sentido, porque es excluir a un muerto, a alguien que está extinguido.
O sea que no existe más, es un sujeto de una cuestión histórica casi lo que ocurre acá. Con lo cual, de las que están expresamente mencionadas, la única que sí queda vigente es la que regula la ley 20091, que es la de las entidades aseguradoras, las compañías de seguros. Las compañías de seguros no son sujetos concursables que puedan acceder a los procesos regulados en esta ley. Lo que no quiere decir que una compañía de seguros no pueda atravesar una situación de crisis tal que la ponga en situación de impotencia patrimonial y situación de pago, pero que la resolución de este tipo de conflictos no va a estar en un proceso regulado en esta ley. Tendremos que recurrir a ¿qué? A la ley que regula específicamente su actividad y que a través de un procedimiento liquidatorio podrá resolver ese conflicto. Bien, ahora, y para completar, y con esto voy redondeando. Entonces, que el único supuesto que queda excluido es el de las compañías de seguros. No, vamos a agregar algunos más, que no están en forma expresa mencionados, pero que es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Les voy a poner algunos casos. Por interpretación al contrario, si la ley habilita que sean personas, sujetos concursables, las personas jurídicas privadas, obviamente las personas jurídicas públicas no son sujetos concursables. Como les anticipé, Estado nacional, provincial o municipal, entidades descentralizadas, entidades autárquicas, la Iglesia Católica, las ONG con reconocimiento por el derecho internacional privado, o sea, aquellas que menciona el artículo, si no me equivoco, creo el 146 del Código Civil y Comercial. Estos no son sujetos concursables claramente. Mencionamos también al pasar hoy las figuras de las UTE y de las ACE, como formas asociativas, empresariales, que no son sujetos concursables por no ser sujetos como primer medida. ¿Qué otro régimen podemos incorporar acá como excluidos? El de las ART, las administradoras de riesgo de trabajo. ¿Son considerados, pueden estar comprendidos como sujetos concursables de esta ley? No. ¿Tienen sí un procedimiento liquidatorio particular regulado en su normativa específica? Sí, pero no pueden acceder a los procedimientos de esta ley. El régimen que se conforma, por ejemplo, en el patrimonio, que es resultado del contrato de fideicomiso, lo que se denomina el patrimonio fideicometido. ¿Puede ser sometido este patrimonio que se afecta al objeto de un contrato, que es el del fideicomiso, a un proceso concursal? No, no puede, porque expresamente nuestro Código Civil y Comercial lo excluye de la posibilidad de someterse a concurso o ser declarado en quiebra. Un caso especial o particular, ¿no?, que se puede dar, el de las entidades financieras. ¿Qué ocurre con las entidades financieras? Como ustedes saben, una entidad financiera es una persona jurídica privada, generalmente es una sociedad anónima, por la cual funciona, por ejemplo, una casa de cambio, un banco de inversión o un banco, pero con una particularidad, que para que puedan actuar como tal, tienen que tener una autorización por parte del Banco Central de la República Argentina. ¿Bien? Entonces uno podría decir, bueno, si es una persona jurídica privada, la forma por la cual funciona, ¿no?, podría acceder. Sin embargo, no es cualquier persona jurídica privada, sino que está destinada a una actividad específica con una previa autorización del Banco Central de la República Argentina. Acá se había planteado una discusión durante un tiempo en cuanto a la redacción que tenía un artículo de la Ley de Entidades Financieras que habilitó a que algún autor, ¿no?, planteara la posibilidad de que podían someterse a concurso preventivo ex entidades financieras. ¿A qué me refiero con ex entidades financieras? A un banco, por ejemplo, que en algún momento, por determinadas circunstancias, el BCRA le revoca la autorización para funcionar como tal. Entonces, ¿qué queda? Queda la figura de la sociedad anónima, con un pasivo y con activos. Entonces, se daba la posibilidad de decir, bueno, si a mí me revocaron la autorización para actuar como banco, y soy una sociedad anónima, ¿me puedo someter a un proceso concursal preventivo? Bueno, por la redacción que tenía un artículo de la entidad financiera, dio lugar a que algunos autores, dos en particular, dos kamikazes, ¿no?, los doctores Barreiro, ¿no?, y Lorente, elaboraran un trabajo diciendo, bueno, que podían
porque la redacción daba lugar a esta interpretación. Hicieron un trabajito para un encuentro, para una jornada, para un congreso, con la idea de generar un debate, simplemente, y de decir, bueno, vamos a ir como para discutir un poco, y iban a ir preparados con su buen chaleco de Kevlar, porque los iban a matar con lo que estaban proponiendo. Una barbaridad, ¿no? Sabiendo de que le iban a tirar con munición gruesa. Pero bueno, hicieron este planteo, y la sorpresa, ¿saben cuál fue? Que cuando ellos plantearon esto, convencieron, ¿no?, del auditorio de ese congreso a algún sector de la doctrina en la postura que ellos estaban planteando. Y si esto hubiese quedado ahí simplemente, está bien. Convencieron a algún autor prestigioso de que la idea les convencía que podía llegar a ser. Pero convencieron a alguien más. A esos congresos a veces también concurren jueces. Y algunos jueces tomaron la banderita y dijeron, ¿y por qué no? Puede ser. Por eso es que ustedes pueden llegar a ver, ¿no? Si van a la Biblia de Internet, que es el Google, ¿no?, y buscan, por ejemplo, ¿no?, alguna situación de algún ex banco, como por ejemplo puede ser el Banco de Suquía, y van a ver la carátula del expediente y les dice Banco de Suquía sobre concurso preventivo. Ustedes dicen, nah, esto tiene que ser un error, no puede ser. Si decimos que no es un sujeto concursable, no es un sujeto que puede acceder a un concurso preventivo, ¿está mal? No, no está mal. Hubo en algún momento algunos ex bancos que fueron sometidos a procesos concursales preventivos y que fueron abiertos estos procesos. Esto generó que varios años después a este trabajo y a estos fallos, tuvo varios, ¿no?, se modificara la redacción de la ubicación de una coma, simplemente la que generaba todo esto en el artículo, y se dejen claro que la situación de las ex entidades financieras hoy es la siguiente: no puede acceder a poder abrir un concurso preventivo, pero sí pueden ser declarados en quiebra, conforme a qué normativa, a la de la ley de concursos. Con lo cual la exclusión en este caso es una exclusión parcial. No puede someterse a concurso preventivo, pero sí podría ser declarado en quiebra. Pero con una complicación más. Ustedes, si se ponen a buscar antecedentes de quiebras de bancos, ¿no?, en este caso, probablemente no encuentren demasiado, porque son pocas las instancias en las que se llega, a lo mejor, a que tramite una quiebra por el procedimiento falencial de la ley 24.522. ¿Y por qué es esto? Porque la ley de entidades financieras contempla 3 mecanismos liquidatorios. El de la autoliquidación, que es una liquidación privada; el de la liquidación judicial, que no es a través del mecanismo de la ley de concursos; y el de la ley de concursos. Entonces muchas veces no se llega a esta instancia. Se recurre a alguno de los otros mecanismos liquidatorios, y por eso es que no se ven antecedentes jurisprudenciales de quiebras de acuerdo con la ley de concursos de bancos, de ex bancos, mejor dicho. Bien. Por último, esto se los voy a dejar para que ustedes lo investiguen un poco, y cuando nos veamos en alguna otra clase, alguno me va a poder decir, ¿no?, cuál fue la situación que se planteó con un banco, ¿no?, un banco muy importante de una provincia, ¿no?, que generó la creación de un procedimiento específico, que fue el Banco de Mendoza. Esto se lo dejo para que ustedes lo investiguen. Lo van a buscar por Banco de Mendoza, y si quieren, les digo simplemente el dato del juez que intervino en ese proceso, el lamentablemente fallecido doctor Mozo, Guillermo Mozo con doble S, en donde van a ver qué particularidad se dio ahí. En donde no lo convencía la idea de un concurso preventivo, pero tampoco lo convencía la idea de que in limine rechazara, frente a un pedido de auxilio de parte del Banco Oficial de la provincia de apertura a un proceso de esta naturaleza, para que se le dé una solución. Y creó algo. Ustedes en alguna otra oportunidad me van a decir qué es lo que creó acá. Por último, y con esto termino: presupuesto objetivo, estado de situación de pagos con todo lo que les expliqué. Presupuesto subjetivo, sujetos concursables con lo que le acabo de terminar de decir, y nos queda por hacer una breve referencia muy corta al presupuesto legal. Está todo muy bien. Yo es necesario, para que pueda acceder a un proceso concursal, como regla, que acredite que estoy en cesación de pagos y que soy un sujeto concursal. Tengo que demostrar los dos principios. Pero si tiene que ver... Perdón,
¿Alguien quería hacer ¿Sabes que alguna? no te estamos viendo? Yo no sé si es una situación que me pasa a mí, pero justo no te estoy viendo, está todo oscuro. Es decir, Bueno, te estamos siguiendo para no dejarte solo, ¿no? Pero a ver, no te vemos. no sé, a ver, espere. Te tengo el video Ay, y lo vuelvo a poner. A ver si ahora me ven. ahora sí, ahora No sé, sí. yo me veía, pero Eras el bueno, fantasma de la ópera, ¿no? bueno. Le decía entonces, nos queda un presupuesto más, que sería el presupuesto legal. O sea, para que yo pueda acceder a un proceso concursal, la ley es clara que me exige que demuestre que estoy en cesación de pago y que soy un sujeto concursable. Pero además de esto, tiene que configurarse el presupuesto legal. ¿En qué sentido? En que yo, el proceso concursal que pretendo instaurar a fin de poder solucionar el conflicto que se me generó con mis acreedores, lo tengo que hacer ante quién. Primero ante un juez, porque la resolución de este tipo de conflictos depende del órgano jurisdiccional del Estado en este caso. Entonces lo tengo que hacer ante un juez. Y no ante cualquier juez, sino ante el juez que es competente en razón de la materia, del territorio y del grado para intervenir en este tipo de procesos. Pero además de esto, no solamente el presupuesto legal lo configura la circunstancia de que se trate de un juez competente, sino que para que hablemos de que existe como tal un proceso concursal de los que están regulados en esta ley, es necesario que haya una sentencia que instaure el proceso como tal. Ustedes tienen estudiado hasta este momento, y quizás la noción de sentencia que conocen, es justamente aquella resolución que pone fin a un litigio, como en una noción general de esto. Acá se da una particularidad. Sin sentencia que inicie el proceso, no hay proceso concursal. Y se trata de una sentencia, sí, con todas las letras. No es una mera resolución, un despachito, nada más. Es una sentencia. Es una sentencia que inicia el proceso. Y si esta sentencia no es dictada, no hay proceso concursal. Por lo tanto, el presupuesto legal al que estamos haciendo referencia es justamente el que está dado por la fijación de la competencia del juez que debe intervenir en estos procesos y la declaración mediante un dictado de una sentencia que dé inicio al proceso concursal. Si es un concurso preventivo, la sentencia de apertura; si es una quiebra, la declaración de quiebra. Bien, entonces, para recopilar, son 3 los presupuestos: objetivo, cesación de pagos; subjetivo, sujetos concursables; y legal, competencia y sentencia que instaura o inicia el proceso concursal. ¿Quedó claro? Sí. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, tienen ahora como para preguntarlo; si no, los libero. Les comento igualmente que, independientemente de esta clase, que se está dictando de manera sincrónica, les he subido ya material, ¿no?, respecto de esto. Sí. Van a ver que a partir de las 9 de la noche va a estar habilitado ya un trabajo práctico, un cuestionario, para resolver a través del campus. Muy sencillo, es verdadero o falso, no es nada complejo, pero que lo tienen que hacer. Y que además de esto después les voy a subir, ¿no?, una clase que ya estaba grabada previamente de forma asincrónica, con lo mismo que les acabo de hablar. O sea que si alguno quiere torturarse, ¿no?, tiene un espíritu masoquista y quiere volver a escuchar lo que les acabo de hablar, lo pueden escuchar las veces que quieran, porque va a estar grabado. ¿Bien? Así que bueno. Termo, Sí. un comentario. Todos mayormente estuvieron con las cámaras encendidas y se mantuvo la misma asistencia durante toda la clase. Usualmente se va a tomar asistencia al inicio de la clase, digamos, como pautas para que tengamos todos bien en claro, al inicio de la clase, a todos aquellos que tengan la cámara encendida. Durante todo el transcurso de la clase tienen que permanecer con las cámaras on, y al final se va a relevar nuevamente si siguen conectados. En este caso ninguno se ausentó durante el desarrollo de la clase. Solamente hay una persona, que es María Cheis, que le pedí que se identificara. María, yo voy a necesitar que pongas la cámara on y te identifiques, porque te figura tu iPhone, pero no tenés los datos. Para la próxima clase, recuerden todos esto mismo, todos con el nombre y el apellido completo para que me facilite tomar la asistencia. Les contamos por qué un poco el tema además que me gusta verle las caras, ¿no? Porque la realidad es que la experiencia que hemos tenido ya en los cuatrimestres que pasaron es bastante feo
hacer una clase en forma sincrónica y hablarle a dibujitos o a letras, ¿no? En donde no sabemos si la persona está del otro lado. Entonces, es la forma más, digamos, más parecida a lo que sería. Se congeló. Se congeló. Ahí está. Vamos a ver si se conecta nuevamente el doctor. Si no, bueno, a ver. A ver. ¿Qué pasó? Bueno, por lo pronto veo que no se está conectando nuevamente, así que seguramente lo que le quería comentar es que es importante tener un seguimiento y ver que ustedes están obviamente siguiendo la clase y reemplazando de alguna o haciéndolo lo más presencial posible dentro del contexto. También es bueno que vayan perdiendo el temor a consultar todo aquello respecto a los cuales tengan dudas. Siempre vamos a estar atentos a ellos. Existe un foro también en el campus, donde si tienen alguna duda pueden consultar. También si tienen inquietud respecto a algún tema. Por ejemplo, hoy nos avisaron que justo no estaba disponible un material que por el cronograma tendría que estarlo y nos sirvió para revisar y ponerlo disponible para ustedes. Así que bueno, estamos a disposición. Y recuerden también que los días viernes, en el mismo horario de la comisión, van a tener también una clase sincrónica de repaso. Todas las dudas que vayan teniendo del material que se les ha subido esta semana las pueden consultar tranquilamente el día viernes. Si no tienen dudas concretas, es también bueno participar, porque a veces las dudas se les generan a un compañero de estudio y ustedes no se les han planteado esa inquietud y después ven que es muy enriquecedor el comentario que le puede hacer el docente integrando los temas vistos en la semana. Ahí veo que se acreditó nuevamente el doctor Garabuso, así que le doy nuevamente la palabra. Sí, perdón, se me había tildado la máquina. Entonces, bueno, habiendo concluido, nos estaremos viendo seguramente el día viernes. La idea de las clases los viernes, como les dijo Virginia, es consultar y evacuar dudas o reforzar algún tema del material correspondiente a la semana, a lo que cada semana. Entonces vayan anotándolo, vayan leyendo desde ahora, porque la materia es una materia larga, y si no la van siguiendo, se les va a hacer complicado. Entonces vayan siguiéndola de a poco, y estamos a disposición para lo que necesiten. ¿Bien? Comentario adicional más. Ahí te hacen una pregunta, Guillermo Florencia Agüero, dice, entonces en el concurso del obligado principal ¿puede concursarse al garante? ¿Ese es el hecho revelador? No, el hecho revelador es que demuestre que ha afianzado una obligación del obligado principal, o sea, del garantizado por cualquier título que fuese. Ese es el hecho revelador. O sea, por ejemplo, él salió de garante en un contrato de locación, ¿no? Entonces, acompañando el contrato, en donde dice, yo garanticé las obligaciones que asumió el obligado principal en este contrato. Eso es suficiente. Él no necesita demostrar que está en cesación de pago. ¿Bien? Bueno, muy bien, chicos. Nos vemos entonces el viernes, y el miércoles que viene seguimos entonces con la cursada. Hasta luego a todos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.